Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento a través del Facebook Live del Banco de la República de Buenaventura. Yo soy Yuli Fernanda Ríos, gerente del Centro Cultural del Banco en Buenaventura. En este momento estamos iniciando nuestra serie de conversaciones del Río Territorio Pacífico, enmarcado en el Proyecto Nacional del Banco de la República, el Río Territorio Sonoro. En esta oportunidad vamos a desarrollar estos seminarios que van a propiciar la conversación sobre los ríos en el Pacífico gracias a la articulación con la Dirección Técnica de Cultura de Buenaventura y el proceso de comunidades negras PCN Palenque del Congar. La dinámica para estos encuentros es que vamos a conversar sobre diferentes temáticas que nos articulan, en donde el río será el protagonista, pero que adicional a eso, para este año tendremos 3 ríos que hacen parte de nuestra cuenca en Buenaventura, que sería el río Yurumaquí, el río Naya y el río Anchicayá. Entonces, le doy la bienvenida también al SINA para que podamos iniciar con esta conversación y le agradezco también a Diego Portocarrero, que va a ser la persona que oriente la conversación. Le agradecemos mucho a Niridia Ruiz, que nos acompaña del río Naya, y le agradecemos también a Jorge Cristón Segura, que nos acompaña del río Anchicayá. Bienvenida al SINA. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, comunidad de Buenaventura, y a toda la gente que nos escucha y nos mira en este momento. Bienvenidos a este espacio académico en el que vamos a hablar del río como articulador. Siempre hemos sabido que vivimos en una cultura de agua, agua por arriba y por todas partes. Estamos bendecidos por Dios, sinceramente. Y hoy podemos tener aquí este conjunto de personas, de profesionales, de gente comunitaria que vive el río, que encarna la cultura y que de cierta manera nos traen toda su experiencia en este momento en que vamos a conversar de eso. Así que bienvenidos todos desde la Dirección Técnica de Cultura de esta Alcaldía de la Buenaventura con Dignidad. Estamos prestos aquí siempre a estar apoyando estos procesos y sé que esta alianza es muy importante, que hemos traído desde años atrás con el Banco de la República y que vamos a continuar. Muy importante la participación de personas del PCN, compañero Diego, Niridia, espectacular mujer que nos va a traer de lo mejor de la cuenca. Aquí estaremos. Bienvenidos todos y todas una vez más. Muchísimas gracias, Alcina. Entonces, bueno, les cuento que para este primer encuentro vamos a tener la temática principal del río o los ríos y las relaciones socioculturales en el Pacífico colombiano. Entonces, la dinámica es que Diego se va a encargar de direccionar la conversación con unas preguntas orientadoras y propiciadoras del diálogo, y también estaremos muy atentos de todas las intervenciones, preguntas o comentarios que las personas que están conectadas a través del Facebook Live nos quieran hacer a través de ese chat. Entonces, bienvenido, Diego. Sí, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio de contar del río, de contar el río como territorio pacífico, ese río que nosotros amamos y que creemos que tenemos una relación mágica espiritual con él. Hoy estaremos con 2 compañeros que vivimos también en los ríos, que tenemos una relación mágica, pero que también vienen desarrollando unas actividades comunitarias para poder permanecer en el territorio, para poder vivir en paz, para poder vivir sabroso y bonito como nosotros vivimos en el territorio. Nos acompaña pues desde el río Naya la compañera Niridia Ruiz Medina. Ella es licenciada en Educación con énfasis en Ciencias Sociales. También tiene un estudio en Conocimiento y Herramientas Legal y Pedagógica en Demografía y Desarrollo en Equidad de Género para ser multiplicadora. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres AINI de la Cuenca del Río Naya y es vocera nacional de la Red de Víctimas Compas, con quienes ha participado en espacios nacionales e internacionales, por ejemplo en Italia, en Estados Unidos, en África y entre otros. Estamos hablando con una mujer que resiste, que sabe que resistir no es aguantar,
y que conoce sus derechos y que ha tomado el hombro, en la espalda la resistencia de los pueblos. Y nos acompaña desde el río Achicaya el compañero Jorge Segura Urrutia. Él es el líder social y representante legal del Consejo Comunitario del Río Mallorquín, compañero del río Yurumangui. No pudo estar por cuestiones personales, pero vamos a intentar conversar con los dos compañeros. Y nuestra pregunta en torno está a torno de hablar de qué significa para ustedes el río. ¿Qué sentido tiene el río para ustedes? ¿Quién quiere empezar? Muy buenas tardes. Como decía el compañero Diego, mi nombre es Jorge Segura. Actualmente soy representante legal del Consejo Comunitario Mayor de Río Anchicayá. Pues la verdad, el río para nosotros que vivimos en el territorio hace parte de nuestra vida. El río para nosotros es todo, ya que a través del río hacemos todas nuestras diferentes actividades, tanto culturales, ancestrales, económicas, socioambientales, y además el río para nosotros es una arteria más de nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que hacemos en torno de nuestro río es esa sabiduría de nuestros ancestros, es poder recordar y poder tener en práctica toda esa culturalidad, todos esos ejemplos de vida y de resistencia que ha tenido nuestro territorio, el Pacífico, en este caso el territorio anchicagüeño, ya que a pesar de que hemos vivido en un territorio hermoso, lindo, pero pues ha llegado en este caso, pues no es el tema, pero ha llegado una empresa que nos ha interrumpido ese vivir saludable, ese vivir con democracia en nuestro territorio, que es la empresa de energía del Pacífico. Entonces, desde esa mirada, para nosotros el río es el poder estar, el poder disfrutar, hacer ese uso y disfrute de nuestro río, ya que ahí es donde nuestros niños pueden hacer esas prácticas de aprender a coger una lancha, aprender a nadar, aprender a conocer esas hierbas ancestrales, esa espiritualidad que hay en cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. Entonces, para mí el río, o sea, uno a veces se queda sorprendido en decir qué significa río, porque realmente si miramos y nos llegamos a unas características, el río es todo, es todo. Del río depende todo de nuestras comunidades, porque si nos quedamos sin río, si no hay río, realmente no podríamos tener nuestro fruto, nuestra agricultura, podríamos hacer uso y disfrute de la pesca, entonces, y además poder proteger esa espiritualidad, esas hierbas curativas que tenemos también en nuestras quebradas y en nuestros ríos. Creemos que el río es lo máximo, ¿sí? Creemos que en el momento de que nos sigan afectando nuestro río, en este caso el Anchicayá, pues realmente todos los anchicagüeños vamos a morir, porque a pesar de que nuestro río nos han matado con este tema de la hidroeléctrica como tal, hizo un daño ambiental en el 2001, creemos que es posible seguir viviendo en el territorio, hemos resistido hace 20 años que nos hicieron ese daño ambiental y hemos estado ahí con esa esperanza de que en algún momento el Estado colombiano pueda reconocer que hay unas comunidades asentadas ahí y para poder vivir, seguir en el territorio, debemos conservar el río como nuestra madre naturaleza, que hace parte arterial de un territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Desde el territorio ancestral de la cuenca del río Naya, hoy Naya Nidilia Ruiz, quien mi madre América Medina me bautizó Naya. Y hoy en este panel hago referencia a esta cuenca ancestral, biodiversa, étnica, extensiva. Y cómo este río nos conecta. Yo les diría, comadres y compadre, yo sí les quiero contar la travesía que nos toca para llegar a la ciudad. Para llegar a la ciudad
nos toca ponernos salvavidas, pasar por el mar, por si de pronto nos toca nadar. Pero hoy yo los quiero invitar que naveguen conmigo desde la concesión hasta la zona de mar. Yo soy ancho y caudaloso territorio ancestral, un legado de vida que debemos conservar. Río Naya, que nos conecta un territorio de abundancia, pero también un legado ancestral, unas huellas de identidad que no podemos olvidar. Decir o caracterizar el río es poder nombrar cada una de esas prácticas ancestrales de producción que por años, en caso de la cuenca del río Naya, quien con sus cauces, sus orillas, sus bocanas y que nos conecta, podemos identificar en una relación social, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en un relacionamiento que nos conecta desde lo espiritual a cómo vivir y pervivir en este territorio, que es un sacrificio, una lucha, pero que cada día la marea nos dice, Río Naya, por mí ustedes deben de luchar por la conservación de todo aquello que yo pueda brindar. Es el mensaje que nos deja en cada una de las orillas, cuando nos saludamos de comadres a comadres, cuando de una orilla a otra nos conectamos en un potrillo o en una canoa. ¿Cómo es el río? Un medio de conexión. Ese traslado que nos hace unificar en la identidad cultural. Hablar de río como mujer negra, como mujer nayera, es reivindicar también el papel de la mujer de marea, esas mujeres que en el río, en el manglar, hacen sus prácticas ancestrales de producción que conlleva a una economía solidaria. El río nos brinda un manglar y ese manglar nos brinda un pianguar o un conchar, y es ahí donde están esas mujeres. Pero también esos hombres que con sus catangas, sus atarrayas, sus chinchorros, sus nazas, están en el medio del río como un centro de vida. Y si las invitara hoy a subir el río Naya desde Chamuscado, Santa Cruz, y la maestra Alcina, que es nativa de esta gran región, sabe cómo es bogar en la cuenca del río Naya. Porque llegamos a San José también como una práctica ancestral. Esa tradición nos brinda el río de conectarnos. El oral, de conectarnos con coplas, con poemas, con poesías, de decir, hoy hay una fiesta patronal, vamos a coger el potrillo, vamos a coger la canoa y vamos a navegar. La característica de los ríos es la resistencia que hoy nos viene contando en ello. Porque es que subimos y bajamos
como las balsadas. Podemos contar cada una de esas dinámicas que se realizan en los territorios. La unidad familiar, que transforma y une la restauración de la vida. Y es allí donde es un símbolo. Pero pensaríamos que para nosotros simplemente el río es un cauce donde baja un agua. Para nosotros es un contexto de identidad. Para nosotros ha sido un reto y ha sido un desafío. Es posicionar y reivindicar nuestros planes de vida, nuestros planes de desarrollo. Es reivindicarla en la educación. Es saber que nosotros, nosotras, estamos presentes y siempre decimos porque detrás del mar existen los ríos. Y aquí estamos presentes para una forma de comunicación, una forma de poder conectarnos. En la ciudad son las carreteras. Nosotros tenemos un río, unos ríos con diferentes cauces, fuente de vida. Y son para la cuenca del río Naya 338 años de asentamiento en nuestra reconstrucción de memoria histórica. Pero cuando llegamos, el río estaba ahí. Y ha dicho, ustedes me van a llamar Río Naya, territorio de abundancia. Y es hoy que sigue siendo cuenca del río Naya, territorio biodiverso y ancestral, posicionando toda la lucha de nuestros ancestros. Y de verdad que contar cada una de las dinámicas ancestrales, de las costumbres, de las memorias vivas, es dejar en el escenario, invitarlos a hacer un documental en cada una de esas regiones para que ustedes conozcan que esta oratoria tiene un territorio, tiene una geografía y tiene un contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Escucharlos a ustedes, pues, es decir que el río es en todo, pero también el río canta, habla, se pone fuerte y amansa. Y también inspira el amor, inspira a enamorarse. Es tan bonito chupar la caña a orilla del río, tomarse unos bichecitos a orilla del río, ir a una rumba de tambor a orilla del río. Y el río inspira toda esa magia. Coincidencial, Yurumangui, Naya, todos los ríos que limitan entre el Cauca y la provincia, en la provincia de Raposo en 1736, cuando Pedro Agustín de Valencia tomaba estos ríos como parte de su botín minero, coincidencialmente había unas cosas mágicas. Y era usar el río no solamente como instrumento para comunicarse, sino para sanar. Me acuerdo que mi abuela me purgaba en medio de la corriente del río a las 5 de la mañana, desnuditos, para que el purgante no fuera mejor. Y esas cosas nos permiten a nosotros tener una relación intangible, que lo llamamos mágica o espiritualidad del pueblo. Y se usa el río como en nuestras festividades. Es importantísimo, cumple un papel muy importante el río en nuestras festividades. Y es, por ejemplo, hacemos una balsada. Y las balsadas no las hacemos porque nos da la gana de hacer. Hay una relación, esa huella africana que nos permite decir que el río es Ochú, nuestra orilla Ochú, la madre del agua.
Pero la pregunta aquí va es, ¿cuál es la relación mágico-espiritual sanadora que usted cree que tiene el río? Bueno, queremos que se conecten. Si quieres, puedes ir contestando, Nidia, mientras validamos, sí, porque tiene problemas de conectividad, ¿te parece? Ah, bueno, ya llegó. Dale, Jorge, bienvenido. Pero repito, Diego, repítame, por favor, hermano Diego. ¿cuál es la relación mágica, sanadora que tiene el río? El río, nuestros ancestros la usan también para curar. Entonces, por ejemplo, ¿para qué usan el río Anchicayá? ¿Para curar qué? ¿Qué prácticas espirituales se hacen con el río? Además de poner madre agua, ¿no? Pero ¿qué otras cosas? Bueno, realmente es una pregunta maravillosa, que realmente en el tema ancestral se tiene muchas creencias. Además de el río también sirve para el bautizo, ¿no? Cuando van a bautizar a un niño, pues la gente se va siempre a la mitad del río, llena un galón o llena un envase y con ese bautizan al niño independientemente de que vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Ese es el primer bautizo pues que le hacen los padrinos al niño, que se llama el agua, ¿no? Y a veces no es necesario ir a la iglesia, sino que esa agua pura que viene de la mitad del río la utilizan para bautizar a los niños. Pues ahora también, aunque ya es un tema espiritual, ya cristiano, también la mayoría de los cristianos, en este caso algunas iglesias que han llegado al territorio, pues la utilizan también para bautizar a las personas, ¿sí? Igual cada quien tiene sus creencias, son respetadas, pero también miran que es nuestro río o es río, es bueno para hacer ese bautizo a los que se van a congregar a alguna iglesia cristiana. Creemos que el río también esa fuente de vida. Y el río, pues la gente dice, tiene la mayor parte que dice que en el agua no pega nada, ¿sí? Entonces esa creencia que uno dice, que aunque el río esté turbio, pero la gente en este caso puede ver río y con esa fe que dice que no le pega nada, pues la gente evita que esas enfermedades también le lleguen a uno. Entonces, realmente es una pregunta maravillosa. Uno a veces pues, no tengo la respuesta exacta para dártela porque igual cuando tú ahorita empiezas a conversar, el cuerpo se me erizó. Es algo que tú te llegas allá como el corazón, ¿cierto? Y además con la poesía que dijo la compañera Nidia, pues he quedado aquí como impactado. Creemos que es importante estos espacios y que ojalá se sigan haciendo, como al Banco de la República, a la Casa de la Cultura, en este caso, compañera Elcina, que podamos llegar más a estos espacios del territorio, ¿sí? Que de pronto en algún momento no sea este tema virtual, sino que pueda ser presencial. Sabemos que estamos en un tema de pandemia, pero es importante llegar más allá a esas personas, a los médicos tradicionales y a nuestros jóvenes, porque de una u otra manera nuestros jóvenes en algún momento no le están dando esa importancia a estos saberes ancestrales como tal. Pero aquí tenemos, la idea es seguir difundiendo esta información y creo que el Banco de la República está dispuesto y además también la doctora Elcina para poder fortalecer este tema cultural en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, creo que dejaría ahí que pues, la compañera eh, de Naya, que es muy sabia y que es poeta, pues también pueda aportar un poco más a estas palabras, estas pocas palabras que yo estoy diciendo, ¿cierto? Muchas gracias. Mágico espiritualidad desde los ríos, cómo caracterizar a un territorio. Me pongo en una canoa y digo, yo soy ancho y extenso, tengo orillas y tengo manglar, playas bonitas también para nadar. Y si tú estás en él, se va la enfermedad. Eso hago relevancia a todas esas matronas, a todas esas mujeres que realizan
esas prácticas ancestrales de la conexión río, medicinas ancestrales, para hacer todo ese proceso curativo. Esas mujeres como a la orilla del río, a la orilla del mar, en sus bocanas, recuperan vida. Entonces es una fuente ancestral, es una fuente de vida. Pero también hacemos la conexión desde una fuente económica y de una fuente de alimentación para nosotras, nosotros el río. ¿Cómo hacer la característica entre la ciudad y el campo? ¿Cómo imaginarme en estos momentos estar en una ducha? Pero ¿cómo Nayanidiria se imagina en estos momentos caminando a la orilla del río con un mate, cargando un agua, y que debo de conservar ese agua, ese río, porque es la fuente donde debo de realizar todos mis quehaceres como mujer? Como nosotras estamos al lado de la playa, lavando la ropa, pero ustedes se preguntarán, ¿y es esa misma agua también que utilizamos para nadar, para bañarnos, para la alimentación? Entonces, yo sí lo estoy como colocando en el paralelo de sentirme en la ciudad, pero sentirme también ahí en un río, a la orilla de un río. ¿Sí? Entonces, hacer todas esas prácticas ancestrales, el pescar, el estar en la Concha, en la Concesión, en San Francisco Adentro, en Golondro, y como mandato ancestral con una batea a cada una de las mujeres que practican la minería artesanal y ancestral. Es la conexión cultural y social. Es una identidad de cómo mi cuerpo se conecta con este río, con este cauce. Y no podría ni diría explicar el río desde un concepto profesional, sino desde el diario vivir de cada uno, hombres, mujeres. El río recupera la felicidad de esos niños que cuando sube la marea se tiran a nadar. Entonces eso cautiva, da alegría. Y todo esto va en un concepto mágico, en un concepto espiritual de identidad, ancestralidad, cultura. Entonces, son muchos el diario vivir que tenemos dentro del Pacífico. Y es ese río que se conecta en ser pacífico para que nosotras y nosotros aún vivamos en él. Y concluyo en conservación ancestral y en un diario vivir y en una supervivencia propia, en una identidad étnica. Y reivindicando la ley 70. Reivindicando por qué hay una autonomía y por qué el río sigue siendo vida. Muchas gracias. Muy bien, me dejan sin palabras. Hablar del río es hablar de un ser vivo. Para nosotros el río es un hermano, es el hijo mayor del territorio y eso implica
que el río cuenta cosas y que ayuda a sanar, como habíamos conversado, pero que alrededor del río hay unas comunidades que tienen una relación que lo motiva a generar resistencia, que lo motiva a hablar de él, a contar de él. El río me da la identidad. El río en última me define quién soy como persona. Cuando las compañeras dicen yo soy Nayera, porque es que el río define que es Nayera. Cuando yo digo que soy calimeño es porque el Calima me define como calimeño. Pero dentro de los ríos existen unas dinámicas organizativas, políticas que han permitido que nosotros estemos ahí de generación en generación. Antes lo hacíamos, antes de llegar la ley 70 había una dinámica distinta. Cómo sus consejos comunitarios, cómo sus organizaciones de base han venido realizando mecanismos de salvaguarda y de permanencia en el territorio. ¿Qué actividades hacen sus territorios, sus consejos comunitarios para que la gente pueda permanecer en su río, para que la gente pueda vivir en paz y tranquilidad en sus territorios? ¿No fue precisa la pregunta o la clara? ¿Qué actividades hacen ustedes para que la gente, actividades políticas, organizativas, desde el Consejo Comunitario, para que sus comunidades permanezcan en el territorio? Aló, ¿me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Dale. Sí, bueno, ya volvió la cámara. Listo. ¿Qué hacemos dentro del territorio? Temas organizativos. Pues hay unas instancias de gobierno que son ancestrales. En este caso, nosotros tenemos la organización étnico-territorial ONUIRA, ¿sí? Que es la organización de defensa de intereses por los anchicagüeños, ¿sí? Además tenemos una organización de jóvenes que se llama OJURA. Además tenemos la Asamblea General, ¿sí? Que es la máxima autoridad dentro de nuestro territorio. Tenemos unos comités veredales en cada una de las comunidades que hacen parte, en este caso, del Consejo Mayor. Pues hay otros, en este caso en la cuenca hay otros consejos comunitarios también que están organizados. Y está la Junta Directiva del Consejo Comunitario Mayor de Río Anchicayá. Además tenemos un Consejo de Mayores. Queremos que tenemos esas instancias de gobierno, hay unas instancias de gobierno propia, que es la ONUIRA y las demás que les acabo de mencionar, y OJURA. Y la única organización que está reconocida por el Estado en este caso es el Consejo Comunitario, la Junta del Consejo Comunitario como tal. Pero nosotros como organización hemos seguido fortaleciendo la organización étnico-territorial porque sabemos que es la madre política organizativa dentro del territorio. Y si mañana el Estado colombiano le da por desaparecer los consejos comunitarios, pues nosotros seguimos sosteniendo nuestra organización étnico-territorial. ¿Qué más hacemos? También pues, hacemos eventos culturales, hacemos todo lo que tiene que ver con reuniones en el marco de la protección del territorio como tal. Y cada una de esas instancias de gobierno pues tienen ese control político y organizativo de velar por el bienestar colectivo de las comunidades, pero además también de practicar y hacer ese uso y disfrute del territorio. Por eso a veces los foráneos o las personas de afuera cuando entran a nuestro territorio nos llaman a nosotros los negros vagos, porque creen que para ellos trabajar y disfrutar esa tierra y sembrar es talar toda nuestra naturaleza, pero para nosotros no es talar toda la naturaleza, sino que hacer ese uso y disfrute, pero también definir cuáles son las áreas de protección natural, pero también cuáles serían las áreas donde cada uno de nosotros podemos hacer las labores de la agricultura, además también de la pesca. Creemos en esa coordinación del territorio y que eso nos ha permitido estar de generación en generación en nuestro territorio porque hacemos cada una de esas actividades con precaución y sabiendo que hay unas generaciones
futuras que deben conocer todas esas actividades productivas territoriales que nosotros hacemos y además las organizativas. Pues hay dificultades, no vamos a decir que no, porque además la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos con nuestra voluntad, con nuestro recurso propio, porque este Estado colombiano, pues muy bien saben que hay un abandono estatal en el territorio, es muy poca la inversión que se hace en las zonas rurales, en este caso del distrito de Buenaventura. Pero ahí nosotros como organización, eh, con nuestros propios medios hacemos lo que podemos, pero la idea es que seguir fortaleciendo estos espacios organizativos, poder fortalecer esos espacios culturales, y sabemos que desde la cultura podemos hacerle ese llamado a nuestros jóvenes y que ellos puedan tener esos, esos ratos libres que los puedan tener ocupados, ¿sí? Fortalecer en una parte el tema cultural, pero además el tema deportivo, ¿sí? Pues carecemos en algunos espacios de esos espacios deportivos, no los tenemos, pero lo importante es que en algún momento los podamos fortalecer y los podamos tener para que hagamos un enlace entre lo cultural y lo deportivo, porque sabemos que es de la única manera que podemos seguir fortaleciendo el territorio y permanecer en el territorio. Porque fuera de nuestras dinámicas organizativas, pues también tenemos que meter o relacionar el tema cultural y el tema deportivo para que nuestros jóvenes puedan tener esas capacidades y puedan ser personas de un buen proceder y que puedan tener esas competencias cuando vengan a la ciudad, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra dinámica organizativa, ese es el quehacer de nosotros, fortalecer cada día esos grupos, tanto jóvenes, niños, mayores y adultos, en el tema cultural, pero además en el tema organizativo, político organizativo, que es el que nos ha permitido estar en resistencia en nuestro territorio, a pesar de todas esas problemáticas que tenemos nosotros como comunidades negras. ¿Sí? Entonces, esa es como la dinámica y el grupo de mujeres que también, fortalecer esos grupos de mujeres que están en nuestro territorio. Creemos que es la única manera de seguir en la resistencia y la permanencia en el territorio, es seguir fortaleciendo estos espacios políticos organizativos de nuestra como visión como comunidad negra. Muy bien, compañero. Inspirado. Compañera. Lidia, presente. Siempre decimos, Río Naya, presente, presente, presente. ¿Qué hacemos? Reivindicar la vida, el territorio, defender y garantizar cada uno de esos derechos colectivos e individuales. ¿Qué hacemos? Es hablar de la defensa de la vida, de la defensa del territorio, pero la reivindicación de la construcción de paz desde un papel, desde un enfoque diferencial que potencialice lo étnico, género, familia y generación. ¿Qué hacemos en la cuenca del río Naya? Administrar el territorio desde una autonomía, gobernabilidad, gobernanza. Resistir y reexistir. Luchar. 338 años de asentamiento en la cuenca del río Naya, sin hablar de los desafíos, sin hablar de la lucha histórica, sin hablar del conflicto armado, social y político. ¿Qué hacemos? Dejemos en un momento en esto la lucha histórica que hemos vivido la cuenca del río Naya, con lágrimas, con desplazamiento forzado y muchas otras cosas más. Pero ante todo el flagelo que nos han impuesto
no sé quién, si la sociedad, no, porque estaríamos hablando de todos, es reivindicar y alzar la bandera de lucha, de hermandad, de la juntanza organizativa, del Ubuntu colectivo. Hemos alzado la bandera de generación en generación. Decir que el territorio de la cuenca del río Naya es un legado ancestral. De cantar históricamente en la asamblea, vamos a sacar el Naya adelante. De alzar nuestra voz al mundo, a Colombia, al Estado, que la cuenca del río Naya, estos negros estamos presentes. Pero lo puedo concluir en la reivindicación política y socioorganizativa, consolidación de una instancia de gobierno, Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya, con más de 70 comunidades arraigadas a él. ¿Qué hacemos? Intercambios interétnicos de poder estar indígenas y afro, potencializar esos espacios de reivindicación e información política, administrar cada uno de la identidad cultural. ¿Qué hace el Naya? ¿O qué hacemos nosotros como nayeros? Un compromiso, una lucha de un territorio, y ese territorio, es decir, cueste lo que cueste, dure lo que dure. Eso hacemos. Muy bien, compañera. Hacemos la reivindicación cultural, el legado de los adultos mayores en seguir cantando, alabados, en seguir compartiendo las lindas comunitarias, en seguir reivindicando esas fiestas patronales para un compartir histórico, intercambio deportivos, culturales, ancestrales, pero también potencializar el enfoque de género. El Naya cree y está a la apuesta en la consolidación y la construcción de paz, en la restauración del tejido social, en que nosotros no somos víctimas, nosotros somos protagonistas de una historia étnica. ¿Y qué hacemos? Brindar cada una de esa conservación ancestral al mundo, pero también a Buenaventura, como es central de la conectividad que hoy acoge unos consejos comunitarios. Y siempre digo, es que hablar y contar la cuenca del río Naya es hablar de una reconstrucción de una memoria histórica y contar 338 años. Entonces, me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, compañera. les agradezco mucho. Diego, te pediría un espacio para poder también comentar las interacciones que tenemos a través del Facebook Live. ¿Puedo hablar? Gracias. Casualmente nos está saludando Luz Estela Ruiz, Marta Inés, nos está saludando Janet y hacen unas preguntas. Bueno, inicialmente Luz Estela nos comenta que el agua del río purifica, da vida, que ella lo ha experimentado. Adicional a eso, Janet pregunta también a los compañeros invitados cuál es el legado más importante que sus ancestros han entregado a las comunidades relacionadas con el cuidado y la preservación de los ríos. Y la otra pregunta que nos hace Diana es ¿qué papel cumplen los jóvenes y mujeres para salvaguardar el territorio? ¿Repetimos? Claro que sí. Entonces, una pregunta muy orientada al legado que han dejado los ancestros
a las comunidades relacionadas con el cuidado y la preservación de los ríos. Y la otra pregunta orientada a cuál ha sido o cuál es el papel que tienen los jóvenes y las mujeres en este proceso de salvaguarda del territorio. ¿Qué más? Pues yo creería que el legado ancestral que nos han dejado nuestros mayores es ese tema de conservación. Y yo siempre lo vengo manifestando desde cual empecé a conversar, que hay que hacer ese goce y disfrute del territorio como tal, para que podamos dejar que nuestros nietos y bisnietos puedan también encontrar eso que nuestros mayores, ese legado que nuestros mayores nos dejaron, y es seguir conservando nuestro territorio y no dejarnos aullar, aullar decimos nosotros en lengua castizas, eh, por los foráneos, ¿sí? Yo creería que eso es importante. Yo tengo una experiencia, nosotros en el 2009 tuvimos un tema de que llegaron muchos foráneos a nuestro territorio con el tema de sembrar cultivo de coca, ¿sí? Ellos llegaron, entraron, empezaron a entrar como en el 2002 por allá, pero nosotros en el 2009 nuestras organizaciones territoriales, la Junta del Consejo Comunitario, sus comités veredales, toda esa instancia de gobierno, nos pusimos de acuerdo y al 2009 no teníamos ningún foráneo, en este caso paisas en el territorio. Pudimos lograr esa lucha y creemos que es posible hacer ese esfuerzo. Pues no lo hicimos solo, lo hicimos en compañía de otros consejos comunitarios como Calima, Naya, Cajambre, el mismo Naya, Yorumandí, Mallorquín, y creemos que es importante seguir ese legado de nuestros mayores. O sea, si ellos nos dejaron el territorio limpio, pues la idea es que nosotros que estamos en el territorio podamos dejar a nuestros hijos y nietos un territorio que se pueda conservar y que se pueda hacer ese uso y disfrute. O sea, yo cuando voy al río, yo si voy a algún río, puede ser el río que sea, yo no me vengo sin tirarme un zambullón, que para mí el río es lo mejor que nuestro Señor ha creado. Entonces, en ese sentido, yo trato de inculcar y enseñar a las personas que están a mi alrededor que debemos cuidar ese río y también el mar. O sea, a veces uno le toca que también como regañar a esas personas que aunque viven en el territorio, hacen ese uso y disfrute, pues les faltan algunas costumbres, ¿sí? En este caso hay que desaprender para aprender y que sigamos difundiendo en este caso la importancia que tienen los ríos y el mar, como decía la compañera, es una arteria más de nuestro cuerpo. Los ríos y los mares es una arteria más de nuestro cuerpo. Creemos que en ese sentido hay que seguirla conservando y ese es el mejor legado que nos han dado nuestros mayores, que debemos hacer ese uso, pero también ese uso y disfrute de él para que así como nos encontramos nosotros podamos dejar a las generaciones venideras. Yo creo que ese es el mejor legado que nos han dado nuestros mayores y son esas enseñanzas del cuidado y de la protección del territorio como tal. Puede ser un tema inclusive espiritualmente, porque a través de la espiritualidad también se cuida el territorio, también se conserva el territorio, pero también de esas acciones que nosotros hacemos en el territorio de siembra y de actividades que van acorde con la naturaleza, también desde ahí podemos seguir conservando el territorio. No usar esas actividades que vienen los foráneos y nos enseñan. No, tenemos que seguir esa ancestralidad de nuestros mayores. Y nuestros mayores nos dicen, ese árbol no se puede cortar en luna, no se puede cortar en luna, tenemos que obedecer esa ancestralidad, esas costumbres, porque ellos nos dijeron que para sembrar y para cortar un árbol tienes que mirar el tema de la luna, o sea, el tema de la menguante también. Entonces hay que mirar, hay que seguir con el almanaque de Bristol, ¿sí? Nuestros mayores del almanaque de Bristol no lo dejan por ninguna forma y por eso algunos mayores tienen esos nombres que ustedes dicen que no tienen tocayo, pero es porque seguían esa ancestralidad. Si alguien nacía en el día de la Virgen, el día del Carmen, le ponían ese nombre porque era ese nacimiento y a través del Bristol, ahí venían los nombres de los santos, de las personas también. Uno dice no tienen tocayo. Entonces, tenemos que es importante seguir con ese almanaque de Bristol porque desde ahí nosotros miramos la fase de la luna,
en qué momento podemos sembrar, en qué momento hay que cortar un árbol, inclusive en qué momento vamos a cazar, porque por eso algunas especies se han ido, están en extinción porque algunos, y en este caso no, ni siquiera somos nosotros, sino que son foráneos, que se dedican a algunas actividades de caza y, y capturan la guagua en el momento que está envasada, ¿sí? Entonces, todas esas creencias culturales que nos han dado nuestros ancestros hay que seguirlas fortaleciendo para que puedan nuestras generaciones poder encontrar algunas especies y además seguir cuidando la naturaleza. Bueno, ahí hay otra pregunta, creo que la puedo contestar de una vez. ¿Qué papel qué? ¿Viven los jóvenes? ¿Cómo es? Los jóvenes y las mujeres. Bueno, en este sentido creo que los jóvenes tienen un papel muy importante y las mujeres además también, porque las mujeres son aquellas que nos enseñan, ¿sí? Nos enseñan. Lastimosamente ha salido bienestar, por decirlo así, no estoy hablando de bienestar, sino que han salido algunas leyes que realmente le han quitado esa ancestralidad o esa espiritualidad a nuestras mayores, porque antes la crianza y además en tema de ciudad, ¿no? Porque en la ciudad, pues en la ciudad trabajan toda la familia, por decirlo así, entonces trabaja el esposo y la esposa y los niños se quedan solos. Entonces la ciudad lo que hace es quitar esa crianza y sabemos que en nuestro territorio pues todavía esa crianza está a voto de las madres que son las que nos han inculcado esos saberes ancestrales y además el cómo saludar a nuestros vecinos y cómo comportarnos como nuestros vecinos. Entonces yo creo que las mujeres en el tema cultural, en el tema rural, y además pues en algunas todavía urbanos, yo considero que es un papel muy importante, demasiadamente importante, porque son las que nos han inculcado nuestros saberes y además el saber comportarnos. Yo creería que es importante volver a recuperar ese sentido de la familia extensa y las mujeres han cumplido ese papel y lo han venido, y las mujeres en este caso y nuestras abuelas, resaltar nuestras abuelas que han sido lo máximo en nuestro territorio. Pues la mujer es el eje del grupo familiar. Yo creería que no solo esperar el Día de la Mujer para felicitarla, sino que creo que todo el año debíamos de darle gracias a las mujeres por tener ese don tan especial de sabernos amamantar, de sabernos cuidar, de sabernos orientar en todo el sentido de la palabra. Yo creería que las mujeres hay que exaltarlas aún más y no esperar solo un día, sino que yo creo que las mujeres toda la vida hay que darle gracias porque son un ser maravilloso. Creería que los jóvenes pues también cumplen un papel muy importante dentro de dentro de la relación porque son aquellos que han venido cogiendo la bandera de los grupos organizativos. Pues son apáticos, pero realmente a los jóvenes hay que saberles entrar, saberles llevar esa dinámica. Yo creería que lo más importante tener en cuenta es que a los jóvenes, en este caso hay que entrarle por el tema deportivo y el tema cultural. Esa parte no la podemos dejar a un lado porque si vamos a hablar de un ejemplo, solo una reunión de tema organizativo, tenemos que incluir un tema cultural ahí y además un tema de recreación, ¿sí? El deporte es importante para que los jóvenes puedan hacer parte de estos procesos organizativos. Yo creo que los jóvenes han venido, pues yo soy joven aún y soy de ese espacio de proceso organizativo y creo que sí es importante seguir fortaleciendo el espacio de jóvenes. Cumplen un papel importante en este proceso organizativo porque no todos los jóvenes hacen parte de ese tema de las filas de tanto grupos al margen de la ley o grupos legales, ¿cierto? Entonces, creo que es importante tener en cuenta a los jóvenes y los jóvenes venimos cumpliendo un papel muy importante, porque a pesar de que somos jóvenes aún, todavía hemos venido empoderando en nuestro proceso organizativo. Entonces, quería que solamente hacer un fortalecimiento, ¿sí? Para darle un poco más a los jóvenes en el sentido de la palabra y creemos que es importante seguir fortaleciendo estos espacios. Muchas gracias.
Continúa, Nidiria. Bueno, yo podría resumir las dos preguntas en ¿cuál es el legado más importante que sus ancestros han entregado? Considero que es la memoria viva. Esa memoria que conlleva una identidad. Y esa identidad posee una cultura. Y esta cultura es la que hoy nos permite dimensionar la importancia de vivir y pervivir dentro del territorio. Los ancestros son la esencia de cada uno de esos saberes, esos topoletos históricos que relativamente no usamos, esos dichos y esos hechos que en cada frase tienen la importancia de seguir trochando el camino. Entonces, en la primera pregunta, sí me quedaría con la frase, las memorias vivas. La segunda pregunta, ¿cuál es el papel que cumplen los jóvenes y mujeres? Nosotras, como mujeres de la cuenca del río Naya, hemos cumplido el mandato organizativo de entretejer las voces de reexistencia. Somos el canasto de las ideas y somos la transmisión de saberes, pero también somos la atarraya, la que teje la familia, la cultura, la identidad, la que teje las prácticas ancestrales de producción, la que articula la unidad. Y no podemos desconocer que la mujer siempre seguirá siendo mujer, de niña hasta en su papel de adulta. Seguiremos siendo mujer y a su vez nos incluimos en esa identidad de jóvenes. Me uno a las frases de mi compañero, donde puntualiza que hemos tomado la bandera como símbolo del relevo nacional, pero esto se conecta con la importancia de trazar conjunto una meta. Nosotros, jóvenes y mujeres, somos el lindero organizativo. Hemos hecho una actividad en la cuenca del río Naya y es cahuingueando por el territorio y la paz. Y quienes conocen qué es la cahuinga, podemos descifrar cuál es el punto exacto que nos da para la masa. Y la cuenca del río Naya, todos somos la cahuinga y también todos somos la masa. Y nos identificamos unos como tapa, otros como olla, nos identificamos otros como la hoja de bijao o biao, como en diferentes lugares le conocemos. Entonces sí, como que vemos esa conexión de identidad, de resistencia, lucha conjunta, reivindicación y que tenemos un compromiso fundamental. Nosotros cuando nos recordamos específicamente de un hecho triste, que fue el desplazamiento forzado del 2001, que este abril cumple y cumplirá 20 años, nos asustamos, porque hablarle al joven de desplazamiento, desplazarse, es decir, y seguir cantando
vamos a sacar al Naya adelante. Entonces, ay, bueno, yo no soy cantautora, la profe Elcina le entonará con esa melodía, pero sí es como que estamos acordándonos a cada rato de que tenemos que sacar al Naya adelante y que no podemos permitir que cada uno de esos hechos y acontecimientos que han o que hemos vivido dentro del territorio de la cuenca del río Naya se vuelvan a suceder. Entonces, somos la esencia de reivindicación de un colectivo ancestral. Muchas gracias. Diego, tienes tu micrófono apagado, silenciado. Ahora sí. En ese ejercicio de salvaguardar la vida y generar gobernanza en el territorio, desde los diferentes grupos poblacionales que viven en nuestras comunidades alrededor del río y a lo largo del río, pues las mujeres cumplen un papel muy importante porque ellas paren, sostienen y crían procesos y sobre todo generan ese legado, son los que transmiten el legado y lo permanecen, lo ponen ahí siempre al contexto. Yo tuve la experiencia de pasar la Semana Santa en Yurumangui. Quienes lideraban el proceso eran las mujeres y decían así se hace. Pero además el día 23, 24, 25, no me acuerdo, de este mes, Gisto me hace acordar, los jóvenes de los 8 consejos comunitarios se reunieron en Mallorquín y precisamente se reunieron con el objetivo de decir, está pasando esto en el territorio y debemos nosotros hacer algo y debemos de usar unas herramientas para poder solucionar el problema del conflicto armado y la reclutación de los menores en el territorio. Y ellos usaron sus habilidades, que es el arte y la cultura. Los jóvenes están aportando en los ríos para poder permanecer en él. Y sobre todo para que no se dañe el vivir sabroso y el buen vivir, o sea, el disfrute del territorio o para hacer comunidad. En ese sentido, los compañeros han dicho cosas pues, bien interesantes, pero hay un mecanismo de protección colectiva que hoy se ha perdido y que la violencia ha roto, y es el mecanismo de protección colectiva que se llama la familia extensa, donde todos somos familia. Ahora nos han dicho que somos paisanos, de que es mucha diferencia en que seamos manitos y en que seamos paisanos. Esa diferencia ha generado algunas rupturas sociales y comunitarias en nuestros territorios. Algunos embelecos y patrones de comportamientos que no son acordes a los principios propios del territorio. Y que las comunidades han visto que el asentamiento de grupos armados, de megaproyectos, de gente, de chalecos que llegan, el internet, todo eso ataca pues contra lo que somos. Es contarnos cómo esos principios propios de acompañarnos, de protección colectiva, que es la familia extensa, existen algunos códigos o patrones que son el padrinazgo, por ejemplo, el comadreo, los que somos manito o compa, el saludo, adiós manito o adiós compa, pues. Esos saludos son parte de decir aquí estamos vivos. ¿Cómo hacen ustedes, Luis, présteme atención, cómo hacen ustedes para que aún permanezca ese legado? Porque, por ejemplo, si uno ve un padrino de la ciudad, para el ahijado dice, en nombre de Dios padrino, pero también cobra el saludo, ¿no? Nombre de Dios padrino, deme una moneda, por ejemplo. En cambio, acá en nuestro territorio es distinto. Aún permanecen esas prácticas en el territorio del padrinazgo, de la protección colectiva, de cuidarnos el uno con el otro, sabiendo que hay
asentamientos de gentes que no son gratas del territorio y que han hecho una ruptura, nosotros hemos permanecido aún. Cuéntenos de esas prácticas de protección colectiva que tenemos en los territorios, que aunque no se puede contar aquí, también porque son autoprotección colectiva, pero algunas cosas soberas que nosotros usamos, por ejemplo, que somos familia, es una práctica de protección colectiva, que el otro entendió esa lógica, dentro de su lógica colonial, rompió esa relación y nos dijo que somos paisanos. Paisano es aquel que vive en una ciudad, bueno, pero nosotros somos otra cosa. ¿Me podrían contar parte de eso, de cómo nos protegemos desde nosotros, desde la visión de Río? ¿O la pregunta no está clara? Qué pena, Diego. ¿Será que me la puedes repetir un poco? Qué pena, hombre. Lo que pasa es que estoy en la oficina y acá me estaban haciendo una consulta, entonces me enredaron la película, hermano. Qué pena con ustedes. Bueno, señor, no hay problema, no voy a discutir. La pregunta es, ¿qué prácticas de protección colectivas usamos en el territorio? Y yo estoy diciendo que una de las prácticas de protección colectiva más grandes que usamos es decir que somos parte de la familia extensa. En la familia extensa, todos nos cuidamos. Pues a muchos de ustedes le pegó una tía que no era su tía de sangre. Y si usted iba a poner su queja a la otra tía, la mamá le decía, te pegó por algo. Unas tías que yo las veo, les digo tía, pero... Entonces, aún permanecen esas prácticas no tan prioritarias en el territorio por todo el conflicto que se ha vivido en el territorio. Muchos de nuestros muchachos nacieron y se han criado dentro de la lógica del conflicto, y que entonces eso no ha permitido que se vea mucho de la familia extensa, pero que aún permanece, hay respeto. Uno llega a los ríos y dice mi tía tal, y cuando uno se da cuenta no es la tía. Entonces, ¿qué prácticas de protección colectivas como esas permanecen en sus territorios? ¿Y qué papel realmente cumple? ¿Para qué sirve? Pues realmente esa práctica del padrinazgo y de la familia extensa todavía, gracias a Dios, existe en el territorio. Como tú lo dices, son temas de protección, porque realmente en este caso los grupos al margen de la ley o los grupos armados, cualquiera que vayan al territorio, le tienen mucho respeto a esa autoridad, ¿sí? A esa ancestralidad. Y lo que miramos que no todo mayor no es autoridad dentro del territorio, pero dentro de ese territorio nosotros tenemos algunas personas que son visibles y que son muy respetadas para tratar estos temas. Entonces, el tema de la familia extensa, en este caso, ha servido de mucho para la protección de que los jóvenes o mayores no hagan parte de esas filas, de los grupos al margen de la ley, o además de grupos eh, legales también, porque realmente nuestros padres, pues, o nuestros familiares ayudan y hablan con el mayor, ¿sí? Decirle, vea, dele consejo hasta el fulano, mira que está tomando malos pasos, mire que quiere ir para acá, mira que quiere hacer estas cosas o quiere hacerlas allá. Entonces, ese tema de la familia extensa en nuestro territorio todavía continúa viva y ha servido de mucho para la protección de los jóvenes que quieren hacer parte de esas filas de los grupos legales o ilegales en nuestro territorio. Entonces creemos que es importante seguir con esa espiritualidad, esa ancestralidad. Y por eso tú lo decías. Anteriormente, si el vecino te pegaba, no le podías decir a tu mamá, porque eso ya eran dos pelas. O sea, con el hecho de usted contar que le habían pegado, iba a la investigación y por qué te pegaron. Si te pegaron fue porque fuiste grosero. Entonces, había que quedarse callado, llevar su latiguiza, porque si lo contaba, hermano, pues eran dos y hasta tres, hasta tres latigueadas. Entonces, todavía existe el tema del padrinazgo. Para nosotros en el territorio, el tema del padrino es como nuestro segundo padre, y la madrina es nuestra segunda madre. ¿Sí? Y
que mi abuelo tenía unos ahijados que ellos podían ir en la mitad del río y la señora ya se arrodillaba en la mitad del río en la lancha y le decía, nombre de Dios padrino, nombre de Dios madrina. Y podía ir en la mitad del río podía estar como fuera. Pero lo importante era que ella siempre se arrodillaba a pedir la bendición. Entonces, todavía existe y en este caso nosotros, como lo decía, nos cuidamos mucho con ese tema de la familia extensa porque para nosotros no es solamente el tema de la sanguinidad, de que es mi primo, es mi sobrino, sino que es toda esa familia extensa que cubre mucho más allá de nuestro territorio. Para nosotros la familia extensa viene siendo cuñado, cuñada, vecino, vecino, y entra todo ese tema de familiaridad y es lo que nos ha permitido permanecer en el territorio, como lo decía anteriormente. Ese tema de la familia extensa nos ha ayudado a fortalecer esos lazos de amistad, aún con personas que quieran hacernos daño, y siempre hay un mayor pendiente a que cuando uno va a coger esos malos pasos, el mayor llega y le da unos buenos consejos a uno, así no tenga nada que ver, no tenga familiaridad, o sea, tema sanguíneo. Entonces, para nosotros es un tema que hay que seguirlo fortaleciendo. En este caso, hay que fortalecerlo aún más porque es una herramienta que nos ha ayudado en esa práctica cultural que acá en la ciudad la gente lo ve como si nada, pero para nosotros que vivimos en esa territorialidad, en esa ancestralidad, en ese tema de la ruralidad de nuestro territorio, para nosotros es muy importante. Y si esa cultura, esa tradición se llega a perder, pues perdemos una parte de nuestra vida. Creemos que es importante seguir fortaleciendo esos lazos de amistad, esos lazos de tranquilidad en el territorio. Para nosotros es demasiado importante, nos ha ayudado a salvar vidas. Ese tema del padrinazgo y el tema de la familia extensa ha ayudado a salvar vidas, ha ayudado a que no nos hagan daño y que esas culturas que vienen dañinas al territorio puedan menguarse un poco. Creemos que es importante seguir fortaleciendo todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Consideramos para nosotros como nayeros, partimos de una identidad colectiva y de unos principios de hermandad. Y esos principios de hermandad se caracterizan en la unidad también, ¿sí? Como en cada momento de alegría, en cada momento de duelo, estamos presentes. Porque los 23.000 habitantes de la cuenca del río Naya y las 73 comunidades que están dentro de este consejo comunitario somos familia. Y partimos por eso de un territorio colectivo. Y ese territorio colectivo parte de unas dinámicas propias de autoprotección. ¿Cómo protegemos a la vida? ¿Cómo protegemos al territorio? Nosotros podemos potencializar y seguir avanzando en lo que nos da la ruta, la ley 70 de los amigables componedores. Pero esos amigables componedores van sujetos también a unas canas. Y esas canas, ¿quiénes son? Nuestros adultos mayores. Son ese enlace de consejeros ancestrales y colectivos que tienen esa dinámica desde un papel de justicia y restauración propia para mitigar cada uno, podemos decir de resolución de conflictos internos. Entonces podemos hablar cuál ha sido el papel de la tonga, de que todos con machete rozamos juntos. ¿Y esto a qué permite? Avanzar en un trabajo
No para que mi compadre o mi comadre se vaya primero a la casa, no. Comadre, hoy vamos a rozar en su monte y vamos a rozar en conjunto para que a la hora que nosotros entremos, a esa hora todos vamos a salir. Eso es un principio colectivo. Nosotras como mujeres, el hecho de continuar y seguir haciendo esas boditas, la uramba, de compartir nuestros alimentos, eso ha sido también una estrategia colectiva y de autoprotección. A su vez, podemos hablar de las mingas colectivas. Estas mingas colectivas han permitido la identidad de un pueblo. Cuando el pueblo se une, no hay algo más en reexistencia que conjuntamente protegernos y autoprotegernos. Ese acompañamiento solidario que tenemos en los momentos de tristeza. Se murió un paisano, una comadre, un compadre. Todos estamos en el velorio, en la última noche. Entonces, más que las dinámicas de protección y autoprotección, yo me puntualizo en el converger junto y estar en ese espacio de unidad. Tejer la vida, bordar conjuntos, la artesanía y el arte. ¿Cuál es el papel que ha tenido las mujeres en todo este proceso de la colcha, de los retazos, de construir y tejer memorias? Los hombres nayeros, los de Chamuscado, Santa Cruz, Alambique, que empalman el trasmayo. Es como ahí en ese espacio están diciendo, ay compadre, mañana a las 5 de la mañana vamos a salir juntos a trabajar. Puntualizo en esas dinámicas de autoprotección o reivindicación solidaria conjunta, ya que usted muy bien lo ha planteado, que hay conceptos de autoprotección, de cómo mitigar un conflicto armado, social y político internamente dentro de las regiones, para decirle stop a personas que quieren tomar el control territorial. Y son esas dinámicas que no las podemos decir porque, como dicen, de pronto nos toman el control. Pero sí me quedo en la unidad y en la reivindicación conjunta, en esas voces juntas, de autoprotegernos, de subirnos todos y todas en un potrillo a las 5 de la mañana y la comadre que va para Merizalde, la que viene de Chamuscado, vamos a salir a las 4 de la mañana y nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, eso es como los principios de solidaridad, de unidad, de resistencia, de lucha y hermandad que puedo, digamos, como poner en el escenario. Ya internamente tenemos unas dinámicas de un reglamento interno que están sujetas a ese papel de autoprotección de las comunidades y considero en lo fundamental la organización desde lo socioorganizativo es una clave para nosotros. Organizarnos como instancia de gobierno, como consejos comunitarios, ha sido muy importante. Y si hablamos de los ríos y si hablamos del Pacífico Medio, traer la Guardia Cimarrona, podemos poner en el escenario ya papeles que están consolidados para una autoprotección del territorio y la vida, pero pues me quedo con las dinámicas propias de andar juntos, como decimos nosotros, andar en manada, andar trochando por los caminitos, andar de orilla a orilla, de cogernos juntos, de cocinar juntos, en la Semana Santa hacer el envuelto y hacer todo en conjunto. Esa es una autoprotección colectiva para nosotros.
y ya el resto lo hablamos por el interno. Diego, tienes tu micrófono silenciado y si te parece, aprovecho también la oportunidad para compartir una intervención que nos están haciendo a través del chat del Facebook Live, una pregunta para nuestros invitados. ¿Qué tipo de celebraciones se llevan a cabo alrededor de los ríos, específicamente en sus cuencas? ¿Celebraciones? Que tengan que ver relacionada con el río. Bueno, ¿qué se hace con el río en relación? Ya Winston habló, por ejemplo, del bautismo, una celebración que se hace en el río. Pero hay otras. Hola, ¿qué más? Hablamos de la... ¿Tú o yo? Dale tú, pues, dale tú. Hablamos de las fiestas patronales de cada una de las comunidades. Yo siempre he dicho, el río Naya es uno de los ríos que más celebra, desde Chamuscado hasta la Concesión, porque todas las comunidades tienen nombres de Bristol, Santa y San. Y ahí nos vamos de enero hasta diciembre, de la Santa hasta el San. Entonces llegamos a Santa Cruz y vamos subiendo en cada uno de esos pueblos, esas veredas, haciendo un intercambio de conexión y de comunicación para una armonía e integración con ellos, ¿sí? Y por eso en los san y las santas tenemos algo que se relaciona en diferentes ríos y lugares, que son las balsadas. Unas como momento de integración, de cantar, de alabar y de ir con el bombo, con el guaxá, con el cununo. Entonces es todo eso, ¿sí? Los hombres que son corteros o madereros que juntan cada uno de esos los árboles, se me olvida, Giston, usted ha sido las trozas. Las cosas que se llaman balsas, las balsas. Sí, entonces, ¿cómo esa dinámica de ir bajando todas esas balsas? Entonces, ahí también sirve como un proceso de intercambio, porque en las balsas, en la cuenca del río Naya, las personas de la Concesión, de las Pavas, de San Bartolo, llevan el banano y llevan la caña, entonces llevan el producto típico, entonces eso también va permitiendo una venta. Compadre, aquí lleva el banano, compadre, lleva la papachina, y cuando llegan al río, a Puerto Merizalde, entonces el que tiene el pescado va intercambiando ese producto. Entonces, más de la dinámica de yo sumergirme dentro del río, es que el río me permite hacer. Por eso yo no he desligado el territorio de la cuenca del río Naya como una cauce. Porque si hablo de la cauce, simplemente por donde circula las lanchas o los potrillos, tiene otra connotación. Pero yo me quedo en la ancestralidad y cada uno de lo que me permite conectar el río como fuente de vida o denominada agua, y a su vez ese intercambio hombre y territorio. Sí, lo sociocultural, entonces sí es como que, como ello, sí, la dinámica de poder andar y poder interrelacionarnos comunidad. Don Gisto, ¿qué actividades culturales se hacen alrededor de su río? Pues como le decía la compañera, también son esas fiestas patronales. En el caso de nosotros, en el día Santa Bárbara, que es una vereda a la cual yo pertenezco, celebramos el día de Santa Bárbara, que es el 5 de diciembre. ¿Sí? También en San José
se celebra el día de San José, que es el 19 de marzo, que es el Día de los Esposos, ¿sí? En la vereda San José, que es la capital de Anchicayá, donde hubo alcaldía, la primera alcaldía después de Naya o antes de Naya, no sé bien la historia, hubo una alcaldía en San José de Anchicayá antes del casco urbano de Buenaventura, ¿sí? Ahí se celebra el Día de los Esposos, el 16 de marzo. El 19 de julio, que diga, qué pena. También celebramos, el 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Esa celebración se hace prácticamente más, se hace en la vereda del Bracito, aunque se hace en otras comunidades, pero más se hace en la vereda del Bracito, con los instrumentos culturales que tenemos allá ancestrales, que es la marimba, el cununo, el guasá, bombo y el biche, que no debe faltar. Y el 24 de septiembre, la Virgen de las Mercedes, se celebraba mucho antes en Calle Larga, ¿sí? Tenemos que entender que algunos eventos pues no se realizan muy frecuente, en este caso el del 24 de septiembre, pero la idea es volverlo a recuperar esa costumbre como tal. Y el 13 de junio se celebra también el Santo San Antonio, que es en la vereda Calle Larga también. Y nosotros, como les contaba al inicio, nosotros no es que celebremos, pero hacemos una conmemoración los 21 de julio, que es conmemorando la contaminación del río Anchicayá. No es una fiesta, sino que se hace como ese recuento, exactamente, como ese recuento para que la comunidad no se olvide que un 21 de junio del 2001, pues la empresa de energía del Pacífico, ESA, ahora su nombre es Celsia, abrió las compuertas y nos derramó 5.000 metros de cúbicos de sedimento a aguas abajo del río, ¿sí? Afectando todas esas comunidades que están ahí asentadas. Entonces, eso lo conmemoramos como para que la historia no se pierda y que la comunidad tenga eso presente. Y esas serían las actividades y pues los chigualos que también hacemos. Pues el tema del velorio, como lo hacemos, pues no es una conmemoración, una fiesta, no es una fiesta, pero sí es un tema ancestral, ¿sí? Hacer los velorios, donde nosotros se juega el dominó, se juega el parqué, ese acompañamiento espiritual que se le hace a la familia, ¿sí? Y pues también se hace ese acompañamiento a las personas, todavía se hace ese acompañamiento cuando las personas están enfermas, entonces se hace ese acompañamiento todas las veredas, se va uno, se van dos, no solamente los familiares, sino que están con esos enfermos haciendo ese acompañamiento del duelo antes que la persona pues fallezca, cuando los médicos pues dicen que ya no hay nada más que hacer, pero más sin embargo la gente le sigue haciendo sus remedios ancestrales, su hierbita, por entonces sí se hace ese acompañamiento. Bueno, muy bien, compañero. Compañeros, me recuerdan las mujeres del Naya que no me olvide de la NASA, de la catanga, de la pesca con anzuelo, que no me olvide de la Semana Santa donde sube el mareo y donde sube la viudita, que no me olvide del chinchorro y no me olvide de la tarraya, porque son cada una de esas prácticas que se hacen dentro del río. Y también me dicen que no me olvide de la pesca con anzuelo, que no me olvide de la minería con la batea. Entonces, sí, cada una de esas prácticas que se hacen, ellas dicen, nosotros también salimos con el toldillo, una mujer en la parte de la orilla, entonces van buscando los pescados, entonces cada una de esas cosas también son importantes como práctica ancestral del río. Muy bien, nuestros ríos tienen muchas celebraciones que no son, algunas son por un tiempo específico y otras que son permanentes. El conversar y lavar la ropa es una celebración y es un espacio de comunicación, pero también los mentideros que hay en los ríos donde nos sentamos a conversar. En un kiosco uno se sienta a orilla del río o una banca a orilla del río
se comienza a ver uno bajar el río y se comienza a conversar temas de la comunidad, pero también chistes, también ahí se construye comunidad y tomar biche también los que toman. Eh, entonces todo ese espacio bonito que tenemos lo hemos conservado, pero para nadie es un secreto que nuestros territorios ya no se pueden transitar como es tal. Para nuestros territorios ya no se puede generar algunas prácticas ancestrales y de producción que lo hacíamos por lo que todo el mundo sabe que está pasando en nuestros territorios. Hoy en nuestros territorios algunas festividades no se pueden hacer porque el conflicto armado que hay en nuestros territorios no nos permite por salvaguardar lo que somos. Por eso decimos que en los territorios, en nuestras comunidades, la gente está resistiendo, mas no aguantando. Y el no aguantar es decir, aquí estamos y generamos unos mecanismos de visibilizar la situación que estamos viviendo en las comunidades. Como última pregunta, ¿cuál creen ustedes que ha sido el daño más grande que ha hecho la violencia en nuestros territorios? El conflicto armado. ¿Qué hubo? ¿Me escuchan? Yo creo que el daño más grande que ha hecho nuestro territorio es el tema de la violencia, es que algunos jóvenes hayan hecho parte de esas filas de delincuencia común, en este caso de grupos al margen de la ley. Yo creo que ese es el daño más grande que se ha podido tener, que realmente cuando las personas de la comunidad hacen parte de esa fila, pues se cambia como ese rumbo de la dinámica organizativa, se interrumpe la dinámica organizativa y se ve amenazada, nos vemos amenazados nosotros como líderes comunitarios cuando personas de nuestro mismo territorio hacen parte de esa fila. Lo otro que ha hecho daño es pues el no poder cumplir ese gobierno como tal, ese proceso de paz, ¿sí? Ese proceso de paz que realmente para nosotros como grupos organizados, como consejo comunitario, cuando se hizo el proceso de paz en La Habana, nosotros dijimos, bueno, vamos a vivir en paz en el territorio y realmente hemos mirado que eso hace un sofisma de distracción, ¿sí? Y que este gobierno como tal no ha podido cumplir y llevar a cabo todos esos procesos que hemos hecho a través de los PD, ¿sí? Que es una esperanza más que nosotros teníamos para poder seguir permaneciendo y fortaleciendo el territorio. Creemos que para mí ese ha sido el daño más grande que hemos podido tener en el territorio. Algunos hermanos no contamos más con ellos en el territorio. Desafortunadamente fueron asesinados por hacer parte de algunas filas al grupo al margen de la ley. Y creemos que ese es un daño que es imposible remediar, ¿sí? Es imposible remediar, que es un tema que nos ha afectado a muchos, un tema cultural, un tema ancestral, un tema territorial. Entonces, el flagelo de la guerra a nosotros como territorio colectivo y ancestral nos ha azotado mucho, demasiado, y creemos que el tema rural, ¿sí? Vivir en los territorios que nos ha costado la vida, nos seguirá costando porque de eso vivimos y para eso nos han dejado un legado nuestros mayores, seguir permaneciendo y seguir defendiendo el territorio. Entonces, ese es el daño más grande que hemos podido tener nosotros como enchicagüeños y que hacemos parte de este Pacífico colombiano que nos une toda una región, independientemente de que seamos raposeños, chicagüeños, pero todos somos hermanos y además el río nos une a todos. Yo de acá del río, a Chicayá, si quiero, me voy hasta Tumaco, ¿sí? Entonces, creemos que eso ha afectado mucho
y pues además la pérdida también de ir a nuestras mujeres, ¿no? Eso también ha afectado mucho el saber que estos grupos pues llegan y a nuestras mujeres las convierten en, olvidé la palabrita exactamente, pero nos han convertido a nuestras Botín de mujeres guerra. en botín de guerra. Gracias, hermano. Y pues han ido dejando esos hijos por ahí también, esos hijos de la guerra, como uno dice, pero bueno, igual hay que seguir adelante y seguir confiando en Dios, que existe un Dios que nos va a seguir defendiendo como lo ha hecho de generación en generación. A nuestros orichas también agradecerles por darnos esa fuerza de estar en el territorio. Y sabemos que este país solamente está para ayudar a los desplazados. Entonces engañan a nuestros compatriotas, a nuestras personas que salen del territorio solo a mendigar. Para los resistentes no hay una política clara de defender y seguir en el territorio porque a ellos les interesa de que no haya nadie en el territorio y que todo el mundo se desplace para ellos poder traer sus megaproyectos. Podría puntualizar que nos ha tocado vivir una guerra o un conflicto armado, social y político que no nos corresponde. En estos territorios alejados, en estos territorios donde nos llega el viento del mar, la brisa de los manglares. Es muy triste que hoy nosotros estemos viviendo un conflicto aún. Y se puede evidenciar en cada uno de esos hechos que han sucedido. Impacto ambiental. El gobierno colombiano nos debe responder. Es una deuda histórica que tiene con el pueblo étnico. ¿Por qué no fumigaron? Fumigaciones con glifosato. Ha sido una situación que afectó ambiental, pero también a la salud de cada uno de nosotros los habitantes de las cuencas. Desapariciones forzadas, reclutamiento, confinamiento, desplazamiento. Grandes secuelas e impacto psicológicos a nosotros las mujeres. Cómo el río ha sido afectado y ha sido afectado por cada una de esas dinámicas que el conflicto y la guerra ha llevado. Que nos estigmaticen nuestros territorios no es algo desconocido. De entrar a internet y no sé a quién se le ocurrió y por qué lo hicieron. Río Naya, la ruta de la cocaína. Y nosotros, Río Naya, la ruta de la paz, donde restauramos un tejido social, donde un sinnúmero de víctimas hoy pedimos y clamamos la reivindicación de nuestros derechos étnicos y diferencial. Nosotros fuimos testigos, como plantea nuestro compañero, de la firma de los acuerdos de paz, donde el Estado y el gobierno colombiano tenían la responsabilidad de la protección a nuestros territorios que han sido utilizados para la guerra. Pobreza,
falta inversión social. Son cosas que se evidencian y planteamos en la implementación de los acuerdos de paz, donde se nos dice que los planes de desarrollo con enfoque territorial es para mitigar la deuda histórica y la falta de inversión social. Y aún seguimos mirando la guerra, el desplazamiento forzado, los asesinatos, la desaparición, la violencia de género, física, sexual, patrimonial. Es ahí que el reflejo es preocupante. Y no sigue siendo extraño que las comunidades étnicas, las que tenemos el gran potencial de riqueza de fauna y flora, seguimos siendo el ojo, para los grandes inversionistas legales, para el despojo territorial, pero también para cada una de aquellas personas que han decidido seguir en la rebelión. El derecho de ser revolucionarios. Pero ¿por qué nos toca a nosotros como nativos vivir una guerra que no nos corresponde? Entonces, el conflicto armado, social y político nos ha dejado grandes secuelas y también podemos desafíos, retos, y ha sido la consolidación de cada uno de las voces de resistencia. No es fácil hablar en tiempos de conflicto, pero como líderes, defensores de derechos humanos, y personalmente Nayani Diria dice, los líderes no nacimos para callar ni ser callados, porque mirar que cada día asesinan a un compañero o una compañera es triste, pero también saber que nuestros territorios son el centro del conflicto nos preocupa. Por eso estamos aquí en la reivindicación de la cultura y esas dinámicas de reivindicación e identidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Para resaltar. Qué pena. Dale. Es que quería simplemente comentarte que tenemos una última intervención por parte de las personas que están conectadas a través del Facebook Live. Bueno, entonces, sigamos. Juan Kundumí hace un saludo especial y ancestral para todas las personas que irradian ancestralidad y autodeterminación como personas étnicas. Y Diana pregunta, para cerrar esta conversación tan interesante, ¿cuál sería el mensaje para fortalecer sus procesos comunitarios? Repítale a Jorge que te estaba escuchando. Jorge, por favor, ¿cuál sería el mensaje para fortalecer sus procesos comunitarios? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Para poder fortalecer algunas cosas que nosotros realmente tenemos la capacidad de hacerlo, ¿cierto? Pero pues a veces carecemos de los recursos para poder hacer diferentes actividades. En este caso necesitaríamos pues el apoyo de algunas entidades nacionales, internacionales, locales, que puedan seguir apoyando esas estructuras de gobierno, porque a través de ese fortalecimiento de las estructuras de gobierno, no solamente ayudamos a esa población que está dentro del territorio, sino que también contribuimos a la defensa del territorio y a la defensa de este país, ¿sí? Que nosotros como comunidad negra tenemos un legado que es permanecer, resistir en el territorio. Y sabemos que si
En el momento que nosotros como líderes comunitarios o organizaciones no existamos dentro del territorio, entrará cualquier persona a desbaratar esos ecosistemas que nos mantienen. Y sabemos que Buenaventura, en este caso, es el pulmón del mundo, ¿sí? Que tenemos esos recursos naturales, esa biodiversidad que podemos seguir respirando en este país. Y lo podemos entender que nosotros casi, a pesar de que tenemos un tema de salud precaria, pues a nosotros en la zona rural, gracias a Dios, no nos ha afectado el COVID y es por esas dinámicas organizativas fuertes que tenemos dentro del territorio y esos cuidados ancestrales que tenemos dentro del territorio. Entonces, si no cuidamos esa naturaleza, si no seguimos conservando esos recursos naturales, esas plantas medicinales, pues sería imposible convivir dentro del territorio. Entonces, desde la zona rural hacemos un llamado a todos aquellos que nos están viendo, que puedan difundir el mensaje, que necesitamos ese apoyo y no solo sea económico, sino que también pueda ser el talento humano, ¿sí? Y que puedan visitarnos y puedan conocer la dinámica organizativa y todos esos médicos tradicionales que, que aún sabiendo que tienen esa tradición oral, no son reconocidos por la medicina occidental, ¿sí? Entonces creemos que es importante seguir resaltando eso y que si lo rural no permanece en el territorio y no cuida el territorio, pues no tendríamos con qué alimentarlo los que viven en la ciudad. Entonces, desde ahí creo que es importante saber que si lo rural existe, también puede existir lo urbano. Que si no está lo rural, lo urbano puede pasar inconvenientes porque lo vimos en la pandemia, puede que se acabe el arroz, pero estaba la papachina, estaba el sato, estaba el banano, estaba el pescado, ¿sí? Y lo hemos demostrado, tenemos esas capacidades económicas para poder producir la tierra, pero nos falta ese apoyo económico. Yo creería que es eso, seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo, que aún de llevar un proyecto, la idea es fortalecer estos procesos organizativos, porque si esos procesos organizativos están fortalecidos, pues de ahí para allá sabríamos Bueno, cómo compañero, gestionar el territorio. Gracias. hasta las 5 tenemos. Compañera Lidia Cortico, por favor. ¿Se fue Lidia? Mientras regresa nuestra compañera Nidia, que está de pronto con alguna falla de conectividad, yo les quiero contar que este ciclo de conversaciones sobre el río van a ser durante todo el mes de abril, todos los miércoles de 3 a 5, para que por favor se vayan programando, sepan que los vamos a seguir haciendo a través del Facebook Live del Banco de la República, Red Cultural Buenaventura, y obviamente vamos a tener temáticas diferentes que van a propiciarnos la reflexión sobre la riqueza que tenemos en este momento cultural, económica y demás del río como articulador de nuestras prácticas y de nuestras comunidades. No sé si de pronto ya llegó nuestra compañera Niridia para ir cerrando esta conversación. Margarita, ¿me apoyas por favor validando si la compañera sigue conectada? Buenas, aquí Bueno. he llegado. Bienvenida a este cierre. Sí, para este cierre me gustaría dejar un mensaje, primero de la importancia que tenemos como comunidad étnica, que nosotros somos autoridad en administración territorial y va directamente pues al gobierno colombiano, porque es conocer a una instancia de gobierno, a un consejo comunitario que tiene unas dinámicas propias de identidad colectiva. A su vez, implementación
de los 6 puntos de los acuerdos de paz, que nos identifica central a cada uno de nosotros los que hemos sido víctimas del conflicto armado. Y esto permite una inversión social en los territorios, una restauración colectiva al territorio y también a la vida. Perfecto. Entonces, se nos confunde indemnizar. Nosotros, las mujeres, hombres y nayeros, no hacemos parte ni queremos hacer parte de una sociedad excluyente porque es que el Estado, el gobierno colombiano lo ha posicionado así. Entonces, el mensaje es que nos cumpla la deuda histórica con la reivindicación de su ley 70, con el enfoque diferencial del capítulo étnico, de salvaguarda la importancia de cada uno de estos territorios que han luchado por vivir en dignidad y que han luchado por pervivir dentro de un territorio. Entonces, un mensaje a cada uno, aquellos que tienen la deuda histórica en la cuenca del río Naya, en el Pacífico Medio y en toda Colombia, donde están los ríos. Entonces, yo creo que no se escapa nada ni nadie. Muy bien, compañera, agradecerle al Centro Cultural de Buenaventura, al Banco de la República, agradecerle a los ponentes, a Jorge Segura, a Nidia Ruiz, a la compañera Yuri Río, que ha estado pendiente. Estaremos aquí conversando de nuevas oportunidades del río, de lo que nos inspira, de lo que nos nace, de lo que nos motiva a hacer. El río para nosotros es el todo, la vida. En él hacemos lo que queremos, es el espacio para ser como pueblo negro, y sobre todo en el Pacífico y en Buenaventura. Y por último, para poder ser en el río, hay que pedirnos acuerdos humanitarios ya y pedimos también que se reglamenten los capítulos de la Ley 70, porque eso nos permite generar más autonomía y gobernanza en nuestros territorios. H, y que los orisas les bendigan. Muchísimas gracias, Diego, por esta mediación, esta propiciación a la conversación. Muchas gracias a Jorge y a Neridia por habernos acompañado. Gracias también a la Dirección Técnica de Cultura, al Proceso de Comunidades Negras, PC, el Palenque Congal, y bueno, también desde el Banco de la República les agradecemos a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live del Banco de la República Buenaventura. Entonces, como les comentaba, nuestro próximo encuentro será el siguiente miércoles a la misma hora y tendremos estos encuentros durante todo el mes de abril para que, por favor, nos estén acompañando. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias.